Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos sean todos a Venezolana de Televisión. Nosotros a esta hora, Venezolana de Televisión y Sistema Nacional de Medios Públicos, vamos a continuar llevando la información a todo el pueblo venezolano sobre esta contingencia eléctrica que se produjo el día de hoy, en la tarde de hoy. Estamos en este momento en la sala de situación del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y vamos a tener la oportunidad de conversar con el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el doctor Ali Rodríguez Araque. Ministro, gracias por recibirnos, gracias a todo su equipo. La verdad es que antes de que empezáramos el programa y saliéramos al aire, esto era un hervidero de actividad y de comentarios. Es importante también que el pueblo sepa que a esta hora, son las 9:11 de la noche, está todo el personal del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica activado, llevándole la información a todo el pueblo venezolano, no solamente de lo que sucedió esta tarde, sino de todas las medidas que se han tomado al respecto. Ministro, gracias nuevamente por recibirnos. Le comentábamos que queríamos empezar por el principio. ¿Qué sucedió, a qué hora sucedió y por qué sucedió? A las 3:29 de la tarde se registró en la Centro Nacional de Despacho una interrupción del servicio a 60 kilómetros de la subestación de La Horqueta, entre La Horqueta y San Jerónimo. Estado Yaracuy, ministro, ¿no? No, eso es entre los estados de Aragua y Guárico. Entonces, inmediatamente se ordenó el sobrevuelo por helicópteros para hacer la inspección de la línea y se pudo determinar que la falla había sido ocasionada por incendios entre una sucesión de torres que allí están. Como hemos explicado en varias oportunidades, cuando se produce un incendio, no solamente genera el calentamiento de las líneas de transmisión, sino también por el humo, por las cenizas, se forma un fenómeno que llaman los técnicos de ionización. Eso provoca una caída de la línea y en consecuencia pues funcionan sistemas de protección que provocó una especie de efecto en cadena. Aquí tengo... ¿Cuánto tiempo duró? Porque las usuarias y los usuarios lo sentimos como un parpadeo, al menos en Caracas. Duró entre las 3:29 y las 5:30. La contingencia como tal. 5:33, exactamente, de la tarde. Pero para medir la dimensión de lo que ocurrió, vean ustedes la cantidad de unidades de generación que se detuvieron o se desconectaron del sistema. En Tacoa se paralizaron las unidades 8, 6 y 5. En Picure, anexa también a Tacoa, las unidades 1, 2, 3 y 4. La José María España, que está en la carretera hacia Los Teques, las unidades 9, 10, 12, 11 y 13. Además la unidad que hemos rehabilitado recientemente en La Mariposa, la 3. En Planta Centros, 2 unidades que estaban operando, la 3 y la 4. En Ramón Laguna, en el estado Zulia, las unidades 14, 15, 16 y 17. En Termo Zulia, allí mismo en el estado Zulia, las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 10. En Rafael Urdaneta, igualmente en Maracaibo, las unidades 17 y 11. Estas quedaron no apagadas, pero sí al vacío. Es decir, quedan rodando, pero no están acopladas a la línea. En Planta Táchira, todas las unidades. En San Agatón, todas las unidades. En Macagua, las unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y en Guri, las unidades 11 y 15. Eso significa que la caída de generación estuvo en 10.055 megavatios. Es decir, aumentó la cifra de megavatios que usted había dado inicialmente. Ministro, habló de 6.000 megavatios. Sí, porque es que además, como eso se genera un proceso, se va incrementando cada vez más el problema. Es una suerte de reacción en cadena, ministro, es decir, se van desconectando, se van... Podría decirse eso, sí. Bueno, entonces, creo que si tenemos en cuenta que la capacidad instalada de generación es decir, 24.300 megavatios, pues la caída fue por encima del 40%, ¿no? Y demuestra también la capacidad de reacción que hemos venido desarrollando, que aún con esa caída, para las 5:33 ya estaba
restablecida la carga en todo el país. ¿Considera que la capacidad de respuesta fue rápida, que se restableció rápidamente el servicio? Evidentemente que sí. Sí, porque con una caída tan fuerte como esa, sobre todo tomando en cuenta que se caen grandes unidades de generación, que para poder arrancarlas de nuevo tiene que ser un proceso relativamente lento. Por ejemplo, la unidad 8 de Tacobá se lleva un poco más de una hora en arrancarla, y tampoco entra a generar automáticamente toda su capacidad, ni la que estaba generando anteriormente. De manera que se afecta. Ahí está una imagen que se tomó de los helicópteros, de cómo es el incendio. Del punto del incendio. Efectivamente, ahí se ve, por ejemplo, no sé si en las cámaras los televidentes podrán ver, estas son las líneas, ¿no? Este es el incendio que se reprodujo no solamente aquí, sino entre 6 torres exactamente, ¿no? Y en 2 lugares distintos. No hemos determinado todavía si fue casual. ¿Pudo haber sido provocado, o fue provocado? No podemos determinar. Hay ciertos elementos para pensar que fue incendio provocado en 2 puntos de la línea. ¿Cuáles son los elementos que llevan a pensar que pudo ser provocado, ministro? Las localizaciones, pero claro, como lo dije temprano, sería muy irresponsable que uno dijera fue provocado o no fue provocado. Simplemente lo que se observó desde los helicópteros, las fotografías que se tomaron, que estamos examinando, pero ya lo que es la Comisión Nacional de Investigaciones se activó, y entonces van a hacer los recorridos, ya están desplazadas hacia allá, pero desde las primeras horas van a hacer los recorridos en los lugares de incendio para hacer las investigaciones del caso. O sea, ya hay comisiones en el lugar de los hechos. Sí, en las proximidades. Porque ya ¿El CPC, quiénes conforman esta comisión de investigación, ministro? ¿O es interna del ministerio? Son técnicos del ministerio más organismos de seguridad del Estado. ¿Había ocurrido algún incidente similar en esta zona? Esto que estamos observando en la fotografía. En otra zona, no exactamente allí, pero ha ocurrido. Tenemos información no confirmada todavía que también hubo un incendio en las proximidades de la subestación de Malena, pero allí la conclusión que sacamos es que no hubo efecto sobre las líneas, porque de ocurrir allí una interrupción afecta es un apagón nacional. Usted ha insistido mucho, ministro, en que se ha hecho un esfuerzo grande en la capacidad de generación, pero que todavía hay debilidades a las cuales hacer frente en la capacidad de transmisión. Esto fue no la generación, sino la transmisión. Sí, pero... Como lo estamos observando en la imagen. Pero en generación hay que decir lo siguiente, ¿no? Está creciendo mucho la demanda. Si mostramos allí unas gráficas, aquí se ve de qué manera viene creciendo desde el año 2000 la demanda año tras año hasta el 2010, y sigue creciendo en el año 2011. Es decir que si se incrementa la demanda 5 o 6%, como venía ocurriendo entre 2008 y 2009, solo por las medidas que aplicamos en el 2010 hubo una reducción del 3.4%. Pero una vez que se recupera a finales del año pasado, inmediatamente vuelve otra vez un alto consumo de energía, y se proyecta para este año nuevo un incremento del 6%. Para el año 2011, para es la proyección. Para este año. Si eso llegara a ocurrir, como tenemos aquí en la pantalla, habría que instalar, para responder a ese 6%, solamente 2.000 megavatios. Ahora, agreguemos a ese hecho la circunstancia de que hubo un incremento muy brusco de la temperatura, y con ello un incremento muy brusco de la demanda. Vamos a ver si podemos poner ahí una... Aquí se nota, por ejemplo, comparando el año pasado, ¿no? Marzo del año pasado y abril del año pasado con este año, ¿no? ¿Cómo estaba el año pasado? ¿Cómo está ahora? ¿No? De 15.940 megavatios a 16.711 megavatios. Y este mismo año, de mes a mes, vamos a ver si tenemos otra gráfica aquí, vemos cómo, aquí está muy pequeña pero esto es el 24 de marzo, estamos en 15.000, bajó se refrescó el ambiente a 15.085, pero bruscamente comienza a subir a 16.344, 660, 16.767, es decir, una elevación tan brusca. Estamos hablando de demanda megavatios día. Exactamente. Una demanda tan brusca provoca un jalón muy fuerte en la demanda, y muy rápida, lo cual implica una capacidad de respuesta muy grande.
¿Qué ocurrió coincidentemente con esto? ¿El incremento de la demanda tuvo algo que ver con el accidente de hoy, ministro? No. Absolutamente no. No, fue el incendio. Pero esto explica lo que ocurrió la semana pasada. Porque unido a este hecho de que se incremente la demanda de más de 1.200 megavatios, se nos ocurre la caída de una unidad de generación aquí en Tacoa y cae simultáneamente una unidad de generación en el Zulia, provocada pues por la falta de gas que venía de Colombia. Eso comienza a desestabilizar el sistema, provoca la caída de una unidad en José María España, aquí en la carretera de Los Teques, y a su vez dispara otra unidad, la 4, en Planta Centro. Entonces eso provoca una desestabilización. Para evitar que haya apagones, inmediatamente el Centro Nacional de Despacho comienza a regular la transmisión de electricidad hacia las distintas regiones y eso obliga a hacer recortes bruscos por la situación inesperada que ocurrió. Y en esta oportunidad, pues, producto pues, de los incendios, hasta el momento en que van las investigaciones. Ministro, vamos a retomar posteriormente este incremento de la demanda y el llamado siempre para el pueblo venezolano a hacer un uso racional Pero falta otro elemento de este recurso. No, es que queríamos, para cerrar los acontecimientos de hoy, ministro, ¿hay algún daño a las instalaciones eléctricas del país? No se han registrado. No se han registrado hasta este momento. Aunque las investigaciones también, es decir, el proceso de investigación también forma parte Pero todas esas plantas que mencioné están arrancando hasta ahora normalmente. Por ejemplo, ya en Planta Centro arrancó la 3, está arrancando la 4, ya están cargando y eso se van incorporando progresivamente al sistema. Es un proceso paulatino la recuperación, es decir, no es como pasar un switch, es como prender, apagar. Hay unas que arrancan más rápido que otras, pero estas unidades como la de Tacoa, Planta Centro, llevan cierto tiempo la arrancada y el acoplamiento a las líneas. ¿En qué momento usted consideraría normalizado el servicio, ministro? ¿A esta hora, 9:22, ya está normalizado o está en proceso de normalización? Todavía tenemos un racionamiento, pero ya se llegó al tope de racionamiento y comienza a declinar. Y eso se distribuyó entre todos los estados, entre 7 y 10 de la noche. Salvo el Distrito Capital, ¿no? Como lo anunció el vicepresidente. Exactamente, pero además apenas unos 20 minutos distribuidos en las distintas zonas, en aquellos estados donde hace racionamiento, distribuyendo porcentualmente el racionamiento de acuerdo con lo que es el consumo de electricidad en cada uno de los estados. ¿Para qué era necesario esta restricción en el servicio? Para lo que estaba explicando. Para poder hacer la recuperación. Es decir, mientras se van arrancando las unidades, se van incorporando hasta que se estabiliza el sistema. Entendiendo que es un sistema interconectado, siempre hay que hacer la aclaratoria. Efectivamente, Para que lo que se deje de consumir en Anzoátegui va a tener, por ejemplo, un impacto nacional. Efectivamente, que en general en todos los estados. 10 de la noche debería estar completamente restituido, ¿es su cálculo? Esperamos que ¿Podría haber alguna variación? Estamos en este momento arrancando todas esas unidades y está todo el proceso. En este momento todo el personal de Corpoelec está movilizado en función de garantizar que se estabilice el sistema y que mañana amanezcamos en una situación de completa normalidad. Ministro, ha habido también, salen las especulaciones la semana pasada, también con el acontecimiento de hoy, lo que ocurrió el día de hoy, sobre un colapso eléctrico. ¿Estamos viviendo una situación similar a la del año pasado? Mira, si no ocurrió hoy, con una caída en brevísimo tiempo de 10.000 megavatios, pues creo que es la mayor demostración de que estamos distantes de lo que llaman un colapso eléctrico. En su visión del sistema eléctrico en este momento, ¿cuál es? ¿Está bien, está regular, está mal? No, mira, el sistema eléctrico viene superando un conjunto de debilidades que estaba acusando. El año pasado incorporamos al sistema 2.116 megavatios entre instalación de nuevas unidades y rehabilitación de unidades. Entonces eso se tradujo pues, en un mejoramiento de las capacidades de generación. Este año continuamos instalando unidades que ya tenemos en las respectivas localidades. Por ejemplo, aquí en la gran capital tenemos en el sitio, ahí estamos instalando 4 unidades de 180 megavatios que están allí. Esas se van a llevar al ciclo combinado, lo cual incorpora en 180 y 180 megavatios más. En La Raiza, 700 y pico de megavatios. En Guarenas,
135 megavatios. En Picure estamos incorporando 2 unidades más. En el estado Vargas. Sí, en el estado Vargas. Así que ahora, ya para la próxima semana, estaremos instalando 2 gabarras que trajimos de Estados Unidos, que tienen en conjunto 340 megavatios de capacidad. Aquí está lo que es el plan de este año, para mostrarnos. Es decir, este año... Descartado el colapso eléctrico, ministro, para que podamos pasar a otro tema. Bueno, ¿cómo no? Sí, descartada esa tesis que estuvo rondando toda la tarde de hoy la gran mayoría de las corporaciones mediáticas. Usted lo descarta por completo. Fue una crisis puntual generada por este hecho que se está investigando si fue provocado o un accidente. Como lo están demostrando los hechos, fue un hecho puntual. Ahora, miren, no quiere decir esto que hemos superado todas las debilidades que están presentes, estaban y algunas de ellas siguen presentes en el sistema eléctrico venezolano. Una de ellas es la transmisión, como usted lo plantea. Sí, estamos en la necesidad de incrementar mayor capacidad de generación para cubrir esa demanda que venía explicando anteriormente, a la cual se suma no solamente el problema de temperatura, no solamente la demanda doméstica, sino una buena noticia, y es el anunciado ya crecimiento, recuperación de la economía en 3.5, y la proyección nuestra da a que estaremos cerrando el año entre 4 y 5%, que eso es un nuevo incremento de la demanda. Y si además está el plan de construcción de viviendas, de 150.000 viviendas, nada